Y en este caso, para empezar, quiero postular a un críptido que es de la parte del folclore amazónico, que se llama Mapinguari o Mapinguari, que básicamente es descrito como un monstruo peludo que tiene un hedor terrible y que tiene un grito paralizante y básicamente habita en la selva. Este animalito, han habido algunos avistamientos en las zonas de Brasil, pero también en Bolivia, en Perú y en Venezuela. Es un animalito que, como podemos observar, pues vive en el bosque y que se parece bastante, que yo sinceramente pienso que así es, se parece mucho a un megatherium. Un megatherium es un animal que ya está extinto, que era el famoso perezoso gigante. Este perezoso gigante, digamos, de pie, llegaba a medir hasta 3 metros de altura, de más de 2 metros, hasta incluso 3 metros de altura, y tenía largas garras. Entonces, de acuerdo a la descripción que da la gente que ha tenido estos avistamientos, para mí se parece mucho a un perezoso gigante o a un megatherium. Es un animalito que tiene ya extinto mucho tiempo, digamos, hace más de 11, 12 mil años aproximadamente tiene de extinto, pero que era originario de Norteamérica y de Sudamérica, curiosamente. Entonces, como que Era lo todo que te cuadra, iba ¿no? a comentar, perdón que te interrumpa, Miguel, era lo que te iba a comentar, que se me figura mucho a los animalitos estos que salían de la película de la era del hielo. O sea, tiene esta Exacto. fisonomía de esos animales, de estos animales que pues no hace mucho tiempo se extinguieron, ¿no? Y que pues luego comentas que pues tenía un hedor, un hedor terrible. La gente me imagino que cuando ha tenido avistamientos con este ser ha de percibir ese olor de este animal, ¿no? Fíjate, Rafita, que una de las características principales que tienen los perezosos que conocemos hoy en día, digamos de esa zona selvática, es que son animales que tienen poco movimiento, tienen una marcha muy lenta y que en algunos de los casos en su pelaje les llegan a crecer pues colonias de insectos y algunos hongos, algunas algas inclusive en su pelaje, y luego esos insectos o esos hongos le dan el típico color verdoso que tiene su pelaje, y efectivamente por lo mismo pues es un animal que no tiene mucha higiene, digamos, tienen un hedor sumamente fuerte. Entonces se parece bastante morfológicamente hablando un megatherium, que sería un perezoso gigante que supongo que deben de compartir más o menos las mismas características, solo que obviamente pues el megatherium era un animal muchísimo más grande, que como decía yo al principio, podría tener entre 2 y los 3 metros de altura. Entonces, hay alguna posibilidad que estos animalitos en realidad todavía existan en algún lugar, no se hayan extinto del todo, y los avistamientos han sido considerados como un críptido. Recordemos que aquellos animales que se consideran extintos, pero que la criptozoología los rescata para poder decir que se trata de animales que todavía hay algunos animales existentes, que hay todavía algunos especímenes, se llaman taxones. Así es como se le llama a los animales que son considerados por la ciencia básicamente extintos, pero que a base de algunos avistamientos que hay en el mundo, la criptozoología los cataloga como tal y se les conoce como taxones. Entonces podría ser perfectamente una de estos casos. Es un animal que vivía a finales del Pleistoceno, digamos en la primera etapa del periodo cuaternario. Existen algunos fósiles todavía, incluso en algunas islas del Mar Caribe pueden detectarse algunos que tienen 4.400 años de antigüedad. Entonces, a mí realmente no se me hace descabellado. Lógicamente solamente se han visto en la parte sur porque, digamos, en la era de hielo, a pesar de que estos especímenes existían en la parte de Norteamérica, por la era de hielo fueron desapareciendo y probablemente solamente se vieron algunos especímenes en la parte de Sudamérica, en donde las condiciones climáticas son más favorables para su desarrollo. ¿Qué te parece? Muy bien, mira, yo quiero aprovechar la coyuntura para saludar a nuestra buena amiga
Mari Carrillo, que es de Sudamérica. Entonces, tal vez nos pueda hablar un poco del Mapinguari, dice Mari Carrillo. Saludo desde Montevideo, Uruguay, presente. Muchísimas gracias, Mari, gracias. Bueno, pues tú que vives en Sudamérica, tal vez puedas informarnos un poco sobre este ser, este Mapinguari. Y bueno, yo quiero aprovechar por el comentario que nos hace nuestro amigo Owen y quiero pues ver esta ilustración, que bueno, es un tanto fantasiosa del Mapinguari, pero pues también tiene ese dejo de misterio, y más la quiero sacar a colación con respecto al mensaje que nos está haciendo nuestro buen amigo Owen, porque miren, vemos cómo retratan este ser. Tú comentaste como un ser tipo del Holoceno, el perezoso gigante, de la época de la era del hielo, etcétera. Pero luego vemos estas representaciones cuasi fantásticas de seres increíbles. Vemos un ser con igual esas unas largas, garras largas, peludo. Aquí lo vemos con un ojo y lo vemos con una boca con colmillos, lo que viene siendo en su abdomen, o sea, lo que pues nos dice es bastante fantasioso, pero hay un comentario muy interesante de nuestro buen amigo Owen, que dice: los seres vivos que habitan la primera, la segunda y los habitantes de la tercera dimensión son seres que cualquier humano puede ver. Los seres que están en cuarta y quinta dimensión son eso, habitantes de otra dimensión. El manzala, por ejemplo, el chupacabras es otro famoso de cuarta dimensión, no propio de tercera dimensión. Vamos a hablar más adelante del chupacabras, pero ¿qué opinión te merece este comentario, Miguel? Bueno, nosotros de alguna manera tratamos de ser muy objetivos, tratamos de apegarnos lo mejor posible, porque es muy difícil cuando estamos hablando de criptozoología, toda vez que es una pseudociencia, digamos, no es una ciencia oficial, pero que realmente se trata de estudiar estos animales que son ocultos, porque así lo dice el nombre de criptozoología, el estudio de los animales ocultos, pero siempre se trata de ser muy objetivo y muy honesto en ese sentido y apegándonos lo mejor posible a la ciencia. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en el Mapinguari estoy tratando de hacer un comparativo con un animal que realmente existió en su momento y que existen probabilidades de que pudiera también darse el caso de avistamientos, que no se haya extinto del todo y que exista todavía en algún lugar. Pero ya, por ejemplo, hablar de seres dimensionales es un poquito alejado de la realidad, toda vez de que no conocemos sinceramente al 100% ese tipo de temas, como por ejemplo la teoría de cuerdas, que nos habla que existen 10 diferentes dimensiones. Son conceptos que se encuentran basados en teoría, en la física teórica, que son matemáticamente probables, pero que sin embargo no tenemos ninguna evidencia o no tenemos manera de reproducir ese tipo de situaciones en un laboratorio de forma controlada, sino solamente es matemáticamente viable. Entonces, a mí siempre me ha parecido que hablar de seres dimensionales es un poquito arriesgado. Sin embargo, yo creo que es válido porque la ciencia también trata de que nosotros postulemos hipótesis. Acuérdense que el método científico de investigación comienza siempre con una incógnita, y esta incógnita tiene que ir acompañada de diferentes hipótesis. Y la característica principal que deben de tener estas hipótesis es que deben de estar basadas en la lógica. Es decir, tiene que tener sentido, tiene que tener lógica la hipótesis para que, partiendo de ahí, se pueda recolectar la evidencia y de ahí en adelante, pues, continuar con el proceso de investigación científica. Entonces, es una hipótesis que se puede postular, probablemente pudiéramos justificar que tiene alguna lógica basada en algún concepto científico, pero yo pienso que sí está un poquito alejado, pienso que sería un poquito más del imaginario y colectivo, pero pues es válido también, ¿no? Es válido, siempre y cuando estén acompañados de evidencia, ¿no? Sí, y con respecto, bueno, Miguel, con respecto al tema de lo que comentabas de animales que pudiese estar por ahí escondido en lo más profundo
de la selva del Amazonas o en lo más profundo de un bosque, el Mapinguari, pues ya han habido animales que se creían extintos y que volvieron volvieron a la vida, pues de alguna manera, y bueno, el mejor ejemplo pues es el celacanto, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo que puede haber del celacanto. Entonces, ahí tenemos este Mapinguari, este animal de garras enormes, de un terrible hedor, de un grito paralizante. Pues imagínate, están perdidos en lo más profundo de la selva del Amazonas, escuchar de repente un espeluznante grito, ¿no? Un grito fuertísimo de que pudiesen producir estos animales. Sí, efectivamente, y fíjate ahorita lo que lo mencionas también del asunto de las garras largas que tiene el animalito, que también lo tenía el megaterio. Hoy en día podemos observar en los perezosos que también tienen unas garras largas que utilizan, digamos, es una herramienta prensil con la que ellos podían tomarse de las ramas. Hoy actualmente lo hacen los perezosos, tomarse de las ramas. Esa es la función que tienen básicamente estas garras prensiles, pero que en el caso del megatherium lo utilizaban para poderse alimentar, es decir, se paraban en dos patas y con esas garras tomaban los frutos o las hojas, porque básicamente es lo que comían ellos, de algunas especies de árboles. Entonces son, digamos, herramientas, pero que si te fijas comparten muchas características morfológicas que me parece interesante y que podría tratarse de un taxón, es decir, un animal que se consideraba extinto y que sin embargo hay avistamientos. Otro que me vino ahorita rápido a la memoria es en Estados Unidos hay un animal que tiene relativamente poco tiempo que la ciencia ya lo dio por bueno y que anteriormente se consideraba un críptido, que es el Hoaxilla. Y básicamente el Hoaxilla pues es un cerdo enorme, es un jabalí. Un jabalí de tremendas dimensiones. Estamos hablando de animales que llegan a tener 600, 700 kilogramos de peso y que llegan a tener una envergadura de hasta 2,5, 3 metros de largo. Se consideraba un críptido, pero hace relativamente poco tiempo alguna persona pudo cazar un animal de estos, que incluso recuerdo que le tuvo que dar 9 balazos con una calibre 50 para poderlo matar. Imagínense el tamaño de animal. Sabemos lo peligrosos que son los jabalíes, y que la ciencia ya pudo dar por bueno algo que era considerado un críptido, un animal completamente desconocido. Algo que estaba en los compendios de criptozoología, ¿no? Exactamente. Y lo platicábamos en el primer programa. ¿Mandé? Y donde viene la ironía, ¿no? De la criptozoología, de que pues una vez que los animales son descubiertos, salen de la criptozoología y pues ya no se toma mucho en cuenta, ¿no? La disciplina que lamentablemente es paracientífica, ¿no?